Hola, mis queridas guerreras. Bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Bienvenidas y bienvenidos a Divorcio y Liderazgo Femenino, el podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo. Pero hoy no estoy yo sola y estoy muy feliz porque es mi primera entrevista del podcast y yo todo lo tengo que hacer por lo alto. Por lo alto es porque mi invitada de hoy es la protagonista del divorcio más polémico que ha tenido Ecuador. Wow. Ella no necesita presentación, pero aún así la voy a dejar que lo haga. ¿Y yo me presente solita? Sí, dices? preséntate solita. Bueno, primero un gusto de estar contigo. Hemos tratado de coordinar este espacio ya algunas semanas, así que es un logro que podamos estar sentadas acá. Bueno, soy Pamela Troya, soy la promotora del matrimonio igualitario, que ya conversaremos de esto a lo largo del podcast. Se convirtió en el primer divorcio igualitario del país en el 2019. Entonces hay gente que me ubica más que por la lucha de 6 años por el matrimonio igualitario en el Ecuador, por el divorcio polémico al mes y medio de haberme casado, ¿no? Entonces sí, es una presentación medio interesante la que hiciste. Pero Pame, háblanos un poquito sobre tu trabajo como activista en el movimiento LGBTIQ. Ya, no es un movimiento para empezar. Perfecto. Sí, somos algunos colectivos, algunos activistas en el país, que nos ha tomado muchos años, no solo de ahora, estamos hablando de que recién la homosexualidad deja de ser penalizada en el 97, entonces ha sido un trabajo de... Ayer. Sí, y además de gente que estuvo detrás del tema de la despenalización y luego a raíz de eso, de sentirnos sujetos y sujetas de derechos y luego empezar a luchar por unos temas y entre esos el matrimonio igualitario. Entonces ahí entro en escena en el 2013, primero por un tema puntual que fue anterior, fue justo hace 10 años cuando estábamos en el proceso electoral del 2012-2013. En ese entonces había un candidato que se llamaba el Pastor Nelson Zavala, que su campaña, su plan de gobierno era literalmente hablar pestes de las personas homosexuales. Entonces ahí salgo en escena con un colectivo que formamos en ese momento que se llamaba Igualdad de Derechos Ya, y asumí, digamos, el liderazgo porque fue una cuestión participativa y presentamos una denuncia contra este pastor, que fue un tema súper interesante porque nos llevó a la palestra comunicacional, tuve muchas entrevistas, empezó a ver el debate sobre hasta dónde llega la libertad de expresión. Ahora es fácil entenderla como un límite en donde tu libertad de expresión se termina cuando empiezas a incitar al odio o empiezas a vulnerar los derechos. En ese momento esa línea no estaba, entonces había gente que decía que él tenía todo el derecho a hablar pestes. Pero finalmente lo logramos, luego de meses de estar ahí, literalmente aprovechando que los medios de comunicación siempre están en el CNE, en procesos electorales, íbamos a hacer literalmente plantones, y logramos una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que lo sancionó quitándole los derechos políticos por 1 año, sancionándole con 10 remuneraciones básicas unificadas que no me pagaron a mí, sino al Estado, o sea, él tuvo que pagarle al Estado, y se convirtió en la sentencia, la primera y la única sentencia hasta el momento por temas de declaraciones homofóbicas en el país. Entonces así entro en escena. Meses después estábamos con esto de, bueno, lo hicimos, éramos jóvenes, algunos de los que estábamos ahí, otros ya de la vieja guardia del activismo, nos sentíamos así como... Tenía fuego todavía, ¡qué bestias! Hicimos esto y logramos esto contra un pastor que además representaba al Partido Rolocista Ecuatoriano, que en ese momento todavía tenía peso. Pero más que representar un partido, representaba también la cultura de muchos años. Y la iglesia evangélica, ¿no? Porque él se define como pastor evangélico. Entonces había muchos aristas y luchar contra él era realmente una cosa que haber ganado significó para nosotras y nosotros la lucha. Entonces, con esos bríos, empezamos a pensar en qué podría ser el siguiente paso. Y se juntaron varias aristas. Era como, siempre lo cuento, como piezas de rompecabezas que empezaron a juntarse y todo me llevaba al matrimonio igualitario. Tomando en cuenta que en ese momento Argentina era el único país que tenía matrimonio igualitario de toda América Latina. Y España era el único país hispanohablante que lo había logrado antes de Argentina. Entonces, no había muchos casos. Hablar del matrimonio igualitario todavía era un tema absolutamente tabú. De hecho, hasta ahora hay gente que... Lo sigue siendo. Sí, entonces, pero imagínate, hace 10 años. Entonces, lo discutimos con el grupo, algunos no estaban a favor porque decían,
bueno, los homosexuales no queremos casarnos. Yo decía, bueno, puede haber, como hay heterosexuales que tampoco quieren casarse, pero el tema es que no sea la orientación sexual una variable de discriminación para no acceder a ese derecho. Lo sometimos a votación, finalmente se decidió que lo lucháramos y empezaron a juntarse cosas, ¿no? Conseguimos finalmente al abogado que nos patrocinó, que es Ramiro García Falconi, que tiene mucho prestigio en el país. Él le apostó al tema. Fue interesante porque cuando logramos una reunión con él, él ya había estado pensando también en eso, solo que él decía que no sabía con quién, cómo, porque era necesario además que haya una pareja que se apersone y que le dé rostro a la lucha. Exacto. Y esto fue interesante porque yo lo recuerdo con muchísimo cariño a un activista que es periodista y ha escrito varios libros y es reconocido, digamos, en el ámbito del periodismo y del activismo LGBTI a nivel latinoamericano, se llama Bruno Bimbi. Y él llegó acá de la mano de Silvia Buendía, que también se apersonó, no siendo lesbiana, pero también se apersonó en el activismo LGBTI, y Alberto Mata, que ahora ya no está, hace muchos años en la escena política, pero hace años era el político del corbatín, que él ocultó su homosexualidad por mucho tiempo y después de él se abrió y se salió de la política, se casó con un argentino y se casó en Argentina. Entonces él vivió el matrimonio, entonces como él vivió eso, él quería de alguna manera que también se dé. Entonces él y Silvia lo trajeron a Bruno Bimbi para darnos talleres a algunos activistas en el Ecuador. El problema, Pam, es que como con cualquier cosa, cuando no se habla de un tema, no existe. Gracias por toparlo. Cuando tuvimos el taller con él y nos contó toda la experiencia argentina, y nos contó además que fue importante que dos mujeres se apersonaran del tema, porque el activismo, como muchos temas en general en nuestras culturas, son masculinos. Hasta el activismo gay tiene más privilegios que el activismo lésbico, por darte un ejemplo. Entonces, él nos contaba la historia y todo eso, y él decía justo que hay que visibilizar, que las cosas que no se hablan no existen. Entonces, mientras no se hablaba del tema homosexual, mientras no se hablaba de los derechos, la gente tranquila, o sea, mejor que estemos debajo de la mesa, ocultos, etcétera. Entonces, eso nos motivó. Pese a esos talleres, teníamos compañeros y compañeras que no querían. Se sometió a votación en este colectivo que te digo que se llama Igualdad de Derechos Ya, y dijimos, vamos. El tema era, ¿y la pareja? Porque claro, ¿Quién nos da el rostro? ¿Quién nos da el rostro? Bruno nos adelantó o nos contó que quien acepte ser la pareja, eso nos decían los talleres donde todavía estábamos recién pensando en la posibilidad. Él dijo, quien sea la pareja la va a tener duro, porque los medios de comunicación literalmente van inclusive a entrar a sus casas para saber cómo viven y desmitificar además el hecho de la gente cómo piensa que son las relaciones homosexuales, que la promiscuidad, que esto, que el otro, muchas taras, desmitificar eso. Entonces era demasiada presión mediática, entrevistas además horribles que tuvieron las chicas en Argentina que fueron digamos, la bandera de esa lucha en ese momento. Y tenías que estar dispuesta a que te amaran, pero también que te despreciaran. Sobre todo lo primero, o sea, lo segundo. Porque lo primero, claro, digamos, fue dándose poco a poco con los años, pero la primera reacción fue así como, ¿qué es esto? O sea, y claro, yo me acuerdo, estábamos en el colectivo y era como, ¿quién quiere? O sea, ¿quién quiere realmente tomar la posta? Con esto. Y mis compañeros y compañeras eran, me gustaría, pero mi pareja es enclosetada, me gustaría, pero mi pareja no sé qué, no, me gustaría, pero no esto, no lo otro. Y finalmente yo dije, bueno, o sea, ya tengo una experiencia mediática por el tema del caso Zavala. Y segundo, estábamos conversando con mi entonces pareja, Gabriela Correa, de formalizar nuestra relación. O sea, esto ya era parte de lo que estábamos pensando hacer. Y lo más obvio y lo más lógico era acceder a la unión de hecho, porque en ese momento ya era legal en el país. Pero ella me dijo, y lo cuento, a pesar de que nos divorciamos y ya nuestra relación terminó hace tiempos, en ese momento que todavía había una relación, que nos amábamos y demás, ella me dijo, no quiero una unión de hecho, yo quiero casarme. Y yo le decía, pero ya, o sea, aquí no podemos casarnos. Entonces me dijo, vámonos a Argentina. Y yo le digo, ya, perfecto, nos vamos a Argentina, nos casamos, regresamos y ese papel no va a servir. No sirve. Entonces, ¿por qué? O sea, si con la unión de hecho vamos a poder tener ciertos derechos acá, ¿por qué quieres casarte? Y ella dijo, porque quiero sentirme tu esposa. Entonces, ahí entendí una cosa que se reforzó con los talleres de Bruno Bimbi, que el matrimonio, más allá también de ser un tema obviamente legal, de reconocimiento, tiene un simbolismo muy interesante. Porque la gente no bota la casa por la ventana cuando se une de hecho. La gente bota la casa por la ventana cuando se casa. Entonces, el tema del matrimonio, además, era como abordar no solo lo que significaba en términos simbólicos para la pareja, sino en términos simbólicos para la sociedad.
Y para la sociedad, a pesar de que tenemos más de 100 años de laicismo, donde se supone la iglesia y está separada ya de los derechos, de lo laico, todavía hay un peso sacramental en la lógica del matrimonio. Hay gente que dice, ay, el sacramento del matrimonio, y lo tiene muy relacionado con, ay, la unión y Dios y todo eso, que está bien, pero no es un tema de laicismo, de un derecho civil, que era la lógica a la que queríamos acceder, porque siempre decíamos, no queremos meternos con la religión. Si hay una religión que lamentablemente está opuesta, y eso sería contradecir el mandamiento de Dios de amarnos a todos y respetarnos y demás, bueno, ya, es el problema de esa iglesia. Pero finalmente este es un contrato civil. O sea, ¿por qué yo no puedo acceder a un contrato civil? ¿Por qué? Por ser lesbiana, cuando se supone que la Constitución garantiza que todos somos iguales. Entonces empezamos a hablar de ese tema. Y una de las cosas que yo sostuve, y ahí voy al comentario tan acertado que tú hiciste, es que lo que no se comunica no existe. Y yo por formación o de formación soy comunicadora. Entonces, para mí era importantísimo que el tema de luchar por el matrimonio igualitario genere un debate nacional. Así sea en contra, a favor, lo que sea, pero que la gente lo hable, que la gente lo vea. Y lo interesante, además, que haya un caso que inclusive posteriormente así resultó. Chicos, chicas, que no fueron capaces de salir del closet, cogieron nuestro caso para al menos sondearle a su familia. Ay, estas chicas, sí, claro. No sé qué. Y empezaron a ver cuál era la reacción de su familia. Entonces les sirvió a muchos. Hubo gente que me escribió que fue lindísimo, que me decían que gracias a habernos visto en la tele, haber visto el tema y haberlo sometido a discusiones familiares en la mesa, salieron del closet. Y luego inclusive hasta se casaron, ¿cachas? Pudieron ya tener libremente sus relaciones y luego casarse. Entonces, esas son las partes hermosas de una lucha que tomó finalmente 6 años. Hay gente que pensó que iba a tomar menos, yo en lo personal pensé que iba a tomar mucho más, pero finalmente ese fue el tiempo sí. que... Y hay luchas que han demorado decenas de años. Totalmente. Y esta, para ser Ecuador, el país que es, yo digo, se dio bastante rápido. Sí, no, y verás que relativamente nuestro país ha sido pionero en algunos temas de derechos, pero luego como que en un momento a otro se estancó. Sí. Y ya no progresó más. Entonces, inclusive había gente que pensaba que la despenalización del aborto iba a estar antes que el tema del matrimonio. Y mira, y no. Y se dio al revés. Entonces, eso es que a nivel de sociedad avanzamos un poquito, pero si a nivel personal las personas no se interesan por ciertas cosas y no empiezan a cambiar como que el chip, no puede haberlo. Y yo recuerdo en una ocasión en el Twitter que alguien te atacó y yo cada vez que o sea, por eso voy a hablar del tema, porque cuando empecé a seguirte en Twitter yo decía, mira, la atacaron, pero después yo seguía viendo y era constante y a mí me llamaba mucho la atención. Y yo creo que desde el primer momento empecé a intervenir, no sé si te diste cuenta o no, pero yo salía como en defensa tuya. Y yo decía, bueno, somos seres humanos por encima de nuestra orientación sexual. Y un divorcio, yo estaba recién divorciada, y un divorcio, a fin de cuentas, ya sea un divorcio de una mujer lesbiana o un divorcio de una mujer heterosexual, es un divorcio. Así es. Entonces, ¿quién les da el derecho o por qué alguien se siente con el derecho de atacarte como si tu divorcio, por ser un divorcio fuera de lo normal, que aquí a la gente le gusta hablar mucho con el término normal, ¿por qué eso les daba el derecho de atacarte? Si al final, yo digo, los heteros no se divorcian. Sí, o sea, a ver. ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo llevaste esto de tu divorcio? De muchas formas, pero bueno, vamos a tratar de darle un orden al tema en mi cabeza para poder explicarlo. Claro, había mucha gente, como en los temas polémicos y en los temas en donde se sacuden conciencias y se trastoca lo que tú mismo dices, que la gente dice como normal. Entonces, claro, cuando se ganó el tema del matrimonio igualitario, y luego ya veremos si sale esto dentro de este podcast, la razón por la que me divorcié, y finalmente tomar la decisión de divorciarme sabiendo que mi matrimonio fue de los más mediáticos en general, por lo que significaba y todo lo demás, había mucha gente que esperaba que esto fracase. O sea, como que si al divorciarse sería la respuesta al discurso que tuvieron durante todo el tiempo de que ahí está, que son promiscuas, o ahí está, que era destinado al fracaso porque no saben qué significa el estar casada, porque no pueden honrar el matrimonio, bla, bla, bla. Y hay que tomar en cuenta que yo viví primero con Gabriela una relación de 10 años, o sea, y de los 10 años, 8 años vivimos juntas, o sea, literalmente ya éramos un matrimonio antes de poder
oficializar el matrimonio. Y, y el tema es que al divorciarnos, esto sí les dio como una cola a los grupos conservadores, antiderechos, para llenarse la boca y como decir, ahí está, Se los dije. Esto se los advertimos. Pero finalmente, como tú mismo mencionas, si tanto fuera que los heterosexuales son, digamos, el emblema de la forma de vivir, no hubiese estadísticas ya nacionales de más divorcios que matrimonios. Es decir, en el país han disminuido con los años los divorcios, ya no, los matrimonios ya han aumentado los divorcios. Significa que en general quizás estamos viviendo sociedades que son más inmediatistas, que les cuesta un poco más relacionarse, pero también, por otro lado, las mujeres, gracias a los movimientos feministas y a evidenciar el tema del machismo y la violencia, ahora también pueden darse cuenta de que son víctimas de violencia y divorciarse, porque antes, en el tiempo de nuestras abuelitas, etcétera, o hasta hace poco de nuestras madres, divorciarse era un estigma tan grande como el matrimonio igualitario. O sea, era como, te divorcias y quedas señalada. Sí. Era ya la señal de ser una puta, la señal de que puedes abusar. Todavía hay mucha gente que piensa así. Lamentablemente. Pero digamos poco a poco. Entonces, claro, el divorcio era un estigma de per se. Y luego, ya te digo, gracias a evidenciar la violencia, a evidenciar poco a poco otras formas de masculinidad, que no sea la tóxica, la violenta, creo que hay mujeres y también hombres que van dándose cuenta que viven relaciones tóxicas, violentas, y el divorcio siempre será una opción, porque también es un derecho. O sea, es una moneda que tiene dos caras. Así como tienes el derecho a casarte, también tienes el derecho de divorciarte si la relación, por la razón que sea, no está funcionando. Por último, porque ya no quieres, te da la gana. Pero si hay variables como discriminación, violencia, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Que tú, me imagino, hasta el mismo hecho de tener esposos totalmente irresponsables que luego se terminan siendo padres ausentes, etcétera, etcétera. Entonces eso también es una causal de divorcio. Entonces creo que poco a poco ya las personas ven no una atadura en el matrimonio, sino la posibilidad de que si no funciona la relación con el matrimonio, pues te terminas divorciando. Entonces claro, cuando pasó lo de mi divorcio, los ataques fueron sobre todo en ese sentido, ¿no? Como diciendo, ay, ya ven, ya los advertimos de estas ayasadas y casi nada. Yo salía a decir esto mismo, ¿no? O sea, que así como tenemos el derecho a casarnos y las personas heterosexuales igual, también hay el derecho al divorcio. No me casé para divorciarme. Nadie. Yo creo que nadie se casa diciendo, ay, en 5 años. Sí, y menos en un tiempo tan corto. Entonces, para mí, en términos personales, fue absolutamente desgarrador. O sea, esto pasó en el 2019. Ya en septiembre van a ser 4 años. Y para mí ha sido un proceso personal dificilísimo. No solo por lo que fue terminar una relación de 10 años, sino también por toda la basura que recibí, por toda la violencia, finalmente es violencia política, digital. O sea, por suerte nunca fue presencial, afortunadamente, pero no deja de ser desgastante recibir tantas cosas horribles, que al principio yo decía, me unto con mantequilla. Pero fue un poquito más allá, Pame, porque también incidió en el hecho de que tú, a la hora de postularte un trabajo o algo así, tú, por ser una figura política y haber pasado por esto, sí influyó. Totalmente. Háblame un poquito de eso. A ver, no solo por el divorcio, sino en general por la lucha del matrimonio. Claro. ¿Por qué? Porque, a ver, no sé si ahora me lo preguntas y dices, por suerte no puedo retroceder el tiempo, entonces no sé qué pasaría ya teniendo esta lectura, no sé si haría lo mismo o de la misma forma, porque cuando uno es joven, porque estamos hablando de esto hace 10 años, la juventud a veces nos hace tomar decisiones arriesgadas porque no meditamos mucho las consecuencias. Yo diría que la mayoría de las veces tomamos decisiones así. Sí, y en la medida en que vamos madurando o las consecuencias nos van cacheteando, ya lo pensamos 2 veces o somos más conscientes. Pero en ese momento, claro, el haber ganado por un lado el caso Zavala, que como te digo nos dio bríos de casi qué bestia, somos los activistas invencibles, y a veces el ego sí juega. Entonces era como las ganas de hacer más cosas, pero también el sentir que pudimos hacer algo nos elevó. Y por más que Bruno Bimbi nos advirtió, yo pensaba que iba a poder sortear muchas cosas. Pero claro, él contó algunas cosas, pero obviamente quizá le faltaron detalles o quizá esta realidad fue un poco más distinta en el Ecuador que en Argentina, porque
las consecuencias del activismo, al menos en mi caso, fueron devastadoras. Devastadoras a nivel económico, devastadoras a nivel emocional, psicológico, de vida en general. O sea, de hecho, cuando yo me divorcié, hubo mucha gente, porque la gente, alguna gente se llena la boca tratando de desprestigiar y llenarse de mentiras. Me acusaron de haber recibido dinero, de que me pagaron por hacer lo que hice, y como ya me casé, pues ya, entonces ya por eso me divorcié. Yo decía, si me hubieran pagado, si hubieran al menos cubierto las espaldas para pagarme al menos un año más de matrimonio, o sea, digo, de alguna Y forma. que el divorcio fuera también barato. Claro, entonces, o sea, yo siempre me burlaba y decía, díganme dónde está el cheque, porque si me están pagando por hacer esto, quiero saber dónde depositaron el dinero, dónde guardan los cheques para ir a retirar, porque la gente cercana, la gente que me ha conocido, o sea, gente, amistades, saben todo lo que he tenido que pasar. Entonces, para mí, la gente que yo quiero es a la que, de alguna manera, por último, le debo cuentas. Pero no a la gente que miente y que no tiene ni idea y que solo Y lo eso hace es por parte del desprestigiar. estigma también, eso es parte del estigma. O sea, de algo la gente se tiene que agarrar Sí, para desprestigiar, porque Exacto. al final lo que quieren hacer es lo que hacen con las fake news, ¿no es cierto? O sea, lanzan, pero ya hicieron daño. Por más que tú desmientas, por más que tú salgas, ya el rum rum corre y ya te hace daño. Entonces, Exacto. el rum rum de que me pagaron, de que no sé qué, hay mucha gente que se creyó el cuento de que yo fui una activista pagada. Y yo decía, vean, si ustedes supieran realmente mi situación económica, las deudas que tengo, y las deudas que además adquirí por los desempleos, justamente lo que tú mencionabas. O sea, yo en mi cabecita, en mi tonto pensar, decía, ¿quién no va a quererme trabajando con ellos o ellas? Porque sé esto, puedo hacer esto, logré esto. Y además eres comunicadora y excelente. Ya, muchas gracias. Entonces, claro, yo decía, voy a poder tener trabajo, ¿no? Se me cerraron las puertas, porque además no solo fui activista o soy activista, pero fui hablando del tiempo pasado, de esta situación en particular, sino que también tomé una posición política que en ese momento no era la más popular. Entonces, en el apogeo del correísmo, yo era anticorreísta. O sea, de las primeras anticorreístas visibles del país. Pues mientras todos amaban esa figura que ahora ya es controversial, que ahora hay gente que ya se dio cuenta y el correísmo ha bajado su popularidad y demás, aunque todavía tiene un segmento de voto duro. En ese momento hablar mal de Correa era absolutamente impensable. Y claro, evidentemente, al yo tomar una posición como activista y defensora de derechos humanos, no solo empecé a apoyar mis temas, empecé a apoyar temas de libertad de expresión, temas de feminismo, temas de vulneración de derechos a la prensa, a los defensores de la naturaleza. Entonces empecé a abrirme abanico y a personarme de todas las luchas que evidentemente no eran las luchas que apoyaba Correa. Entonces, y el tema de tener un gobierno que dividió los movimientos sociales, y es un tema que además a mí me cruzó y me atravesó, porque el tema del LGBTI no fue una excepción. Entonces Correa tomó liderazgos LGBTI y los llevó hacia su corriente y empezaron a despotricar contra el matrimonio igualitario. Entonces yo me preparé, digamos, de alguna forma, psicológicamente, decía, bueno, obviamente va a venir la sociedad, parte de la sociedad, y no le va a gustar este tema, la iglesia. Entonces, como que yo decía, bueno, voy a poder sortear esto, pero jamás imaginé que de los peores enemigos que tuve fueron activistas LGBTI. O sea, pero eso para mí fue una puñalada en la espalda, porque yo en mi cabecita decía, todos estamos y todas estamos luchando para tener derechos, para poder ampliar las mentes, para poder cambiar la sociedad. Pues tener activistas que se dedicaron a perseguirme, a bloquearme, eran los que justamente veían dónde yo estaba ubicada laboralmente, avisaban para que me voten, los que literalmente se dedicaban a dar entrevistas para hablar en contra mío, inclusive a hacer caricaturas en contra mí. O sea, un tema que yo ahora lo cuento, pero en ese momento era como, o sea, yo me deprimí, deprimí, o sea, de como, no entiendo esto, o sea, no estaba preparada para esto, no estaba preparada para esto. Es que, por lo general, un divorcio ya es traumático para nosotras las mujeres. Bueno, también para los hombres, pero por esto mismo que hablábamos del estigma social que hay detrás de un divorcio, ya es un tema con mayúsculas. Yo me pongo en tu lugar o trato, lo intento, porque por más que lo intente ni siquiera me lo puedo imaginar. Yo después de mi separación me deprimí. Si ya es difícil llevarlo como mujer, yo me imagino lo difícil que puede ser llevarlo como mujer lesbiana y además
una figura política, porque él es una figura política en este país. Ya no quiere serlo tanto, pero sí lo es. Entonces, detrás de todo eso, o sea, tantas cosas en una sociedad como la ecuatoriana y latinoamericana, diría yo, todas esas cosas a nivel de estigma social cayeron sobre ti. Sí, y además fue un tema de varios años, ¿no? O sea, digamos que el divorcio fue la cereza del pastel, porque yo ya venía con el tema de la violencia en redes, los ataques, ¿no? Pero había justamente esta organización que hacía también un tema de monitoreo, y se evidenciaba, ¿no? Y de hecho, hace poco, inclusive, la Corporación Participación Ciudadana me sacó solidarizándose conmigo por otra arremetida que tuve en Ahora X. Detesto X, ¿qué es eso X? Pero bueno. Es que eres pro conflicto, Pamela, eres pro conflicto, los conflictos van detrás de ti. O sea, lamentablemente cuando tú rompes un esquema, rompes estereotipos, rompes la normalidad, te conviertes en un personaje incómodo, justamente para los sectores que quieren mantener el statu quo, que quieren mantener las cosas como están. Esa es la única forma también de conseguir los cambios, la incomodidad de la gente. Y a la final, lamentablemente, quienes empezamos a luchar por estos temas, sin desearlo, terminamos convirtiéndonos en mártires, sin desearlo. O sea, porque no es que yo entre al activismo diciendo viva el desempleo, viva la carencia económica, viva el trastorno mental, o sea, no. Y a la final fue todo lo que empecé a vivir. O sea, yo he tenido episodios de depresión súper graves, obviamente ocasionados y relacionados también a la desesperación económica de los momentos graves en los que estuve, porque además en esos momentos no solo era yo, era la pareja con la que estaba Gabriela, era el entorno familiar que dependía económicamente de mí en ese momento. Entonces era como que la carga en la espalda era gigantesca y el desempleo no solo era un tema que tenía que subsanar para mí, sino para mi entorno. Entonces era muy complicado. Entonces, cuando me separo de Gabriela, esta había la cereza del pastel. O sea, yo ya había vivido tiempos de caídas y medio surfeaba, pero para el divorcio, cuando estaba desempleada, o sea, era desempleada, divorciada, vilipendiada en las redes sociales, y cuando llegó un punto en que literalmente, Mirelis, yo cogí y dije, Dios, o lo que sea que haya, ¿qué más? Y cayó la pandemia. Ay, Dios. Entonces era así como, en serio, yo tenía el dicho, usted me da el perro, o sea, era como, por favor, o sea, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces me cogió la pandemia con el corazón destrozado, sin tener recursos económicos. O sea, por suerte tenía una última tarjeta de crédito que medio me hizo, pero medio. Pues ya llegaba un punto en que decía, y lo voy a decir aquí abiertamente porque sé que muchas personas pueden estar pasando por esta situación, llegué a pensar en suicidarme. Afortunadamente no tomé la decisión, pero llegué a entender por qué hay gente que lo hace. Porque llegas a estar en un estado de tal confusión, de tanto dolor, de tanta desesperación, que ya dices, ya no sé, ya no sé a dónde, o sea, no sé cómo avanzar, no sé cómo seguir. Y me acuerdo, no lo ven, pero detrás del teléfono, ahí mi mejor amigo que se llama Fabián. Y nos está ayudando con las cuestiones técnicas. Él me dijo una cosa, que fue para mí como me agarré de eso y me dijo, Troyita, porque nos tratamos de los apellidos, me dijo, Troyita, aguántate 5 años, 5, vas a ver cómo la vida te puede sorprender. Y ahí viene el liderazgo femenino. Entonces, claro, han pasado 4 años de todo esto que te cuento de la cereza del pastel, y ahora estoy en un momento de mi vida que no te digo que bestia, tengo todo, ni me siento, pero si comparas a la Pamela de ese momento que estaba literalmente a punto de ya hacerse la desvivación ahí. Todos hemos pasado por ese sentimiento, creo. Unas en mayor y menor medida, pero creo que vivir en general es un reto. Vivir es un reto, pero cuando al reto le sumas el ataque verbal de la gente, el ataque en redes sociales, el cierre de caminos, o sea, se te cerraron todos los caminos. Eso es lo que sentí. Sentí que hasta con la pandemia era que ya se cerró la vida. Entonces, afortunadamente, de un tiempo acá, la terapia, qué maravillosa que es la terapia psicológica, caminos, algunos podrían decir espirituales, otros psicológicos, pero caminos que se me han abierto, cosas que pensé que jamás investigaría o en las que jamás estaría, porque yo antes era muy escéptica. Yo siempre fui respetuosa de la espiritualidad, pero muy escéptica en general. Ahora he entendido que sí, en mí pensar hay algo más allá de lo que vemos. Entonces, sentir eso, empezar
a vivir el aquí y el ahora, que parece tan cliché, pero que cuando lo empiezas a practicar es una práctica hermosa. Y sobre todo tener, finalmente, después de un montón de caminos, llegar a la pareja con la que estoy ahora, que se llama Sara, y que ya llevamos Vamos, 2 vamos, años. vamos a hablar un momentico, vamos a hacer una pausa, ¿Ya? vamos a hacer una pausa porque tengo un problema de luz aquí. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a hablar ya vamos a hablar de esto. Y seguimos acá con Pamela Troya y ahora en Divorcio y Liderazgo Femenino vamos a hablar ya de liderazgo. Y Pamela había empezado a hablar sobre su nueva vida después de todo lo que pasó. La vida después de la vida. Afortunadamente hay un después, para todos hay un después y eso es lo que más quiero transmitir yo en el podcast, que hay un después y ese después viene cargado de mucho empoderamiento, de mucho liderazgo. Y Pamela mencionaba algo que quiero volver a repetir. La terapia es maravillosa. Si no pueden hacer una terapia psicológica, el proceso de coaching. Y si no pueden hacer el proceso de coaching, al menos ser consciente de que necesitan ayuda y buscar la ayuda. Entonces, en este momento quiero que Pamela me explique cómo su divorcio influyó en su liderazgo y hasta dónde ha llegado su liderazgo femenino. A ver, después del divorcio vino toda la crisis. Ya. Entonces... Y después de que estás en el piso no te queda más remedio. Sí, o sea, yo literalmente al menos sentí que más bajo ya no podía caer emocionalmente. O sea, ya estaba, y creo que cuando vives esto y escuchas que alguien lo vive, lo entiendes desde la más profunda empatía. Y solo lo puedes entender cuando lo has vivido. Entonces, pasar por esas etapas tan oscuras, tan difíciles, tan que sientes que literalmente no ves, o sea, es que no ves caminos, no ves más allá, no ves. Es como que se cerrara todo. Es lo más cercano, en mi caso, a haber sentido que crucé un infierno, pero un infierno, o sea, un infierno, donde no veía luces. Y de repente, gracias, y ahí es cuando las redes de apoyo, las amistades, las verdaderas amistades, porque solo se quedan las verdaderas amistades. Las que no se van así como sirviendo, ¿no? Como cuando sirves harina y se va quedando así, ya, tal cual. Entonces, las verdaderas amistades, como ya te decía el Fabi, el Ausito, también va a estar aquí en el podcast. Sí, también va a hablar de divorcio. También va a hablar de divorcio. Y te ayudan, ¿no? O sea, el mismo hecho hasta de conversar. El conversar, el poder, aunque sea de ser repetitivo y llorar y decir lo mismo y que alguien te escuche con amor, con empatía, ya es algo. O sea, y es como que dices, no estás solo, no estás sola. Pues finalmente, cuando ya sentía que no daba más y que no podía más con la vida, de repente empecé a ver como lucecitas que empezaron a guiar el camino. Y me empecé a agarrar de eso, ¿no? Entonces, así como todo empezó a ir mal, todo empezó poquito a poco a tomar color. Entonces conseguí un trabajo en ese momento. No era la paga, pero ya era un trabajo, ¿no? Que era el sentir, porque además, claro, la depresión y toda la situación me hacía cuestionarme si yo era buena o no era buena profesional, si servía, o sea, a cuestionarte hasta en las partes más ilógicas, ¿no? O sea, como, ¿sirvo hasta para vivir? O sea, ¿sirvo de alguna forma? Entonces, el empezar a sentir que profesionalmente, oye, sí sirvo profesionalmente. Y luego, una vez lo conversamos en la casa, que hay estas cosas que a veces parecen realismo mágico, pero me pasaron. Y en uno de los momentos más desesperantes de mi vida, donde sentí que había tenido relaciones de pareja en mi vida que me habían significado, pero que también hubo muchos errores y mucho dolor. Me acuerdo haber estado en la casa de un amigo, y eso te conté a ti, y haberle literalmente pedido al universo, o sea, hasta como un juego, pero haberle pedido al universo con total conciencia de cómo quisiera que venga o cómo quisiera que sea la siguiente relación, pero ya para quedarme de por vida. Pues soy una romántica empedernida y creo en el matrimonio a pesar de mis divorcios, porque son 2. Y me acuerdo, y esta amiga que se llama Sandra me dijo, si vas a pedir, pide bien. Exacto. Pide bien, pida con detalles, pida como graficando a la persona. Como mi checklist. Exacto, entonces empecé a decir, bueno, pues quisiera que llegue así, asado y cocinado y que tenga estas características, estas cualidades y esto y esto. O sea, yo creo que me quedé como cuarto de hora, 20 minutos solo pidiendo y soñando. Eso se llama manifestación. Y además que fue una cosa simpática porque fue como que yo hice un mapeo de las relaciones que tuve
de alguna manera honrando las partes lindas y diciendo, estas partes lindas de estas personas quisiera que tenga esta persona. Y estas partes no lindas, evidentemente, no quisiera que tenga esta persona. Y ya hice este ejercicio, pero tomándolo en serio, o sea, no fue una cosa así como de chiste, fue una cosa como, en serio estoy pidiendo esto, punto. Y gracias universo por escuchar. Y llegó. Y llegó, pero llegó así con el checklist de cuando llegó dije... Como a mí, Pame, como a mí. Tal cual, tal cual. O sea, por eso te digo, hasta parece chiste, quizá si nos escuchan creerán que somos dos locas aquí hablando de manifestación. Porque después tuvimos una reunión en casa de la pareja de Pame, en la que es un saludo desde aquí, porque sé que va a ver este podcast, y tuvimos una linda reunión en su casa y yo estaba soltera, o sea, soltera nunca más, ¿no? Soltera nunca más, pero estaba sin pareja. Y Pame me comenta esto, o sea, yo lo pedí, yo dije, pues yo también tengo mi checklist, y yo también, y le voy a agregar algunas cosas, yo le voy a agregar así, con lujo de detalle lo que yo quiero. Y hoy Pame entraba por acá por mi casa, por la puerta de mi casa y me decía, oye, justo como lo pediste, justo, y así es. Tal cual. O sea, hay un mensaje aquí que transmitir y es que ustedes hagan la afirmación, pero creyendo que ya lo tienen. O sea, ya te digo, yo hasta antes me burlaba de cosas como estas. Y cuando me pasó fue como, a ver, ¿en qué mundo paralelo? ¿En qué multiverso? O sea, ¿en qué cosa me tomé? O sea, ¿qué es esto, no? Y llegó esta mujer maravillosa que tú la conoces, que se llama Sara. Y estos 2 años, no te digo, han sido todo fácil, hemos tenido cosas, han pasado, pero hemos aprendido las dos de nuestros errores, de nuestras relaciones anteriores, y estamos tan convencidas, al menos en el aquí y el ahora, que es lo que hay, de que queremos, todos los días reafirmamos el hecho de que queremos estar juntas. Es como que todos los días nos comprometemos para estar juntas. Y ese ejercicio de todos los días decir, quiero estar contigo, y el siguiente día, quiero estar contigo, porque no puedo garantizar si va a pasar algo mañana, porque no sé qué va a pasar mañana. Ha sido hermoso. Entonces, el poder tener a una mujer maravillosa, Sara, y poder vivir una relación en la que las dos estamos conscientes, ahora conscientes más adultas también, cada una, ¿no? Las dos, ella tiene 40, yo 41, más conscientes de los errores, más conscientes de las taras, más conscientes de los vacíos, y no querer llenarnos desde el vacío, sino querer ser completas para desde esa complementariedad individual compartir la vida con la otra persona. Es decir, no quiero estar con ella porque me falta algo a mí. Quiero compartir con ella mi plenitud y estoy trabajando en mi plenitud. Entonces, ella y yo estamos haciendo terapia y que ella me diga, mi amor, o sea, haz terapia también, porque hay cosas que tenía dolores que estaban ahí todavía, ¿no? Y entonces empezar a hacer terapia y que cuando metes el dedo no solo salen problemas relacionados con tu relación, exacto, salen problemas todo. Entonces, ahí entender que la salud mental es el pilar de tu vida y que si tu salud mental está relativamente sana, las cosas también empiezan a estar mejor. Ha sido un descubrir para mí. Un descubrir digo porque estoy en eso, o sea, estoy haciendo terapia, estoy en un proceso de autoconocimiento, incluso sopesando si quiero seguir siendo activista, si quiero seguir estando en la política, y si continúo ya desde otra posición, ya no desde la posición de me quitaron todo, me dolió todo, es válida además, porque también uno es víctima y uno tiene que reconocerse como tal. Claro. Pero no quedarme en ese dolor. Es que parte del liderazgo, Pame, es la reconstrucción de esta nueva identidad. Exacto. Sin dejar de ser lo que ya fuimos, aunque a veces venga por decisión propia, ya no quiero ser esto, quiero empezar a hacer esto otro, que es válido también. Y verás que justo hoy día que tuve un desayuno maravilloso con mis amigos del Lausito y otro amigo que se llama Adrián, y ya son varios años amigos, hablábamos de esto, ¿no? Y yo les decía que en este proceso de hacer terapia, de estar como abierta, poner el dedito en la llaga y ver cuáles son las cosas que me han dolido en mi vida, no de ahora, sino hasta de la infancia. Y que, aunque duele, es un proceso súper sanador porque vas resignificando las vivencias y perdonando y soltando. Porque no es cuestión de agarrar la vivencia para quedarte ahí y que te duela más, ¿no? Es como perdonar, porque a la final la Pamela de ahora no es la Pamela de ayer. Y esa Pamela no tenía las herramientas que hoy tengo. Entonces, perdonar a esa Pamela también que se equivocó, a esa Pamela que perdió cosas, perdió personas, que se quedó huérfana de muchas formas.
empezando por la orfandad real de mi madre, Sí. muerta hace 20 años. Entonces, muchas pérdidas. Pero decir, bueno, estoy viva y también tengo cosas hermosas ahora y tengo personas hermosas ahora, mi pareja, mis amistades, el trabajo que estoy construyendo, además trabajo con mi pareja. O sea, tenemos una consultoría que estamos poco a poco levantando. Menciónala, porque esta es la oportunidad. Bueno, se llama UPU Consultora y estamos trabajando en temas sociales, de feminismo. Entonces, qué lindo. O sea, qué lindo además no ver una rivalidad en tu pareja, sino sentir que somos un equipo, o sea, que las dos estamos construyendo cosas, ha sido para mí maravilloso. O sea, sentir que estoy con alguien que primero admiro profundamente y además de admirar, amo intensamente. Entonces, eso para mí ha sido un aprendizaje hermoso, hermosísimo. Entonces, a ver, que esté sanísima y que ya no tengo nada que mejorar, absolutamente falso. O sea, yo creo que estoy recién empezando a sentirme, a entenderme, a perdonarme, a soltar cosas, empezando. Pero este empezar ya me ha dado respirar. Es que el empezar a hacer cosas es la primera muestra de amor que tenemos hacia nosotros mismos. Sí, y eso no me había pasado. Y eso es el verdadero amor propio. Sí, eso no me había pasado. Ya. Yo en mi vida, por las cosas que me pasaron y por cómo aprendí yo a manejar mis entornos, jamás pensaba en mí. O sea, era como mi familia, mis parejas de ese momento, el activismo en el cual me volqué, pero poniendo literalmente mi vida al servicio del activismo. Y nunca pensé en mí, nunca pensé en las consecuencias, nunca pensé en lo que pasaría, nunca me dediqué a tener tiempo para mi salud mental, nunca pensé en mí. Y ahora que estás hablando de salud mental, mira, más allá del hecho de que quedamos afectadas psicológicamente y emocionalmente después de un divorcio, yo enfrenté muchas trabas a nivel legal, porque soy extranjera, porque además cuando llegó el momento de divorciarme de verdad, esa persona ya no estaba en este país y era una cuestión de trámites y demás. Yo quisiera saber si por el hecho de ser un divorcio, yo creo que fue el primer divorcio igualitario que hubo en el Ecuador, ¿qué trabas? O sea, si hubo trabas desde el punto de vista legal, no. ¿O no? ¿Y cómo tú ves a Ecuador al día de hoy en este sentido con respecto al divorcio? O sea, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de instituciones y no tanto del divorcio de heterosexuales. O sea, el divorcio, no sé si ha habido más divorcios después del tuyo, pero ¿cómo tú ves al país desde el punto de vista de instituciones en este sentido? A ver, yo viví un divorcio de mutuo acuerdo, en donde no teníamos hijos y no teníamos bienes que separar. Entonces fue un divorcio hecho en notaría, que fue relativamente sencillo en términos legales, en términos emocionales, claro. Devastador. El tema se complejiza en general cuando ya empiezas a tener bienes, empiezas a tener hijos, porque hay que resolver todas esas partes, y sobre todo porque lamentablemente nuestra ley todavía no garantiza el divorcio de manera unilateral. O sea, tiene que haber, para que sea fácil, tiene que ser de común acuerdo o tiene que haber una causal. Entonces no siempre puedes demostrar la causal, o es una cosa engorrosísima demostrar la causal. Entonces cuando empezaron a hablar del tema que no prosperó, que la idea sería ojalá ya prospere con la nueva asamblea, si es que trabaja, sabemos que la asamblea no se caracteriza por trabajar, la idea sería que se reforme justamente el Código Civil para que el divorcio pueda ser si una persona ya un día dice, ya no puedo más, no tenga que esperar que la otra persona también esté de acuerdo o demostrar una causal. Que eso sería algo interesante. Y aprovechando que dices de demostrar una causal, es muy difícil. Yo sigo en redes personas que están tratando de mostrar una causal de violencia física con evidencia de fotografías, de golpes, de moretón, y les es difícil. Sí. Imagínate tu violencia psicológica. Es que ese es el tema, cuando alguna de las dos partes, que de manera general en nuestros países tan machistas suele ser el hombre el que no quiere divorciarse, y pone a sus propios hijos como rehenes, o se inventa cosas como si te divorcias no te voy a pasar porque no tienes derecho a nada, y la mujer a veces sin tener información se cree lo que le dice el tipo, entonces tiene miedo de divorciarse, etcétera, etcétera. Pues claro, acá el tema es que, claro, falta información, acceso a información, difusión de toda esta información, empezar también a seguir, bueno,
empezar en algunos ámbitos y continuar en otros. En esta lógica de tener una sociedad menos violenta, donde los géneros masculino y femenino no sean antagónicos, sino que podamos vivir de manera equilibrada e igualitaria en cuanto a derechos y demás. Pero acá vemos, y lo que ya hemos visto inclusive contigo, con tu podcast, con tu situación, es que lamentablemente hay muchísimos casos de violencia, muchísimos casos de paternidades masculinas absolutamente irresponsables, pensiones alimenticias que nunca se pagan. Entonces, hay un problema de indefensión hacia las mujeres. Y solo reacciona la ley en caso de que la mujer haga gestiones en ese sentido. Y desgraciadamente, ya mencionabas, muchas mujeres se lo creen, sí, pero también está el caso de que muchas mujeres no tienen los recursos. Sí, totalmente. Para mí fue difícil, pero yo tenía los recursos, yo soy una mujer independiente y demás. Pero eso no pasa en muchos casos. Exacto. Entonces, yo a veces digo, ¿cómo le hablo a estas mujeres que dependen económicamente de un tipo que puede ser abusador físicamente, emocionalmente, patrimonialmente, ¿no? Exacto. También, o sea, bueno, obviamente todas las violencias son horrorosas. ¿Qué le vas a hablar a una mujer que esté en esa situación de liderazgo? Totalmente, ¿Cómo puedes ir a esa mujer? Es que primeramente para tener liderazgo, entre comillas, debes tener cierta independencia. Exacto. Y si estás absolutamente sometida por todo un tema cultural y por tu relación de pareja, ¿cómo pensar siquiera salir de ese momento? Pues claro, eso ya es también tema de otro podcast, ¿no? Vamos a tener una segunda parte, yo no lo quería decir, pero yo sabía que así iba a ser, vamos a tener una segunda parte de este podcast, pero también para que ustedes nos sigan la próxima semana en Divorcio y Liderazgo Femenino. Entonces, Pame, nos vemos en una segunda parte. Yo encantada. Y vamos a seguir hablando en el próximo episodio. Yo quiero que lances un mensaje a esas mujeres de las que estamos hablando. Y quiero que hablemos un poquito de cómo este mensaje les puede ayudar a esas mujeres. Perfecto. Entonces, hasta el próximo episodio. Ay, muchas gracias, Mireli, siempre Abur, pero seguimos. Abur. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur.